inicio a la sustentación oral de nuestro trabajo de investigación para optar por el título de especialistas en ginecología y obstetricia. El trabajo se titula Efecto de dosis baja de ácido acetilsalicílico sobre la rigidez arterial en embarazo en una población en la ciudad de Medellín. Estudio prospectivo, es un estudio de cohorte prospectivo. Mi nombre es Ana Joana Zapata para los que no me conocen, mi compañera Samara Guzmán Ibarra, nuestros co-investigadores, la doctora Liliana Gallego Vélez, la especialista en análisis de sistemas de salud, Joana Juntartello, la doctora Paula Hasbón Calle y el doctor Fabián Jaimes Barragán, que fue nuestro asesor metodológico. También agradecemos a nuestros evaluadores, ya que nos hicieron unos aportes y correcciones, nos dedicaron tiempo para eso, y estos, por supuesto, los tuvimos en cuenta en esta sustentación, en esta presentación. Los trastornos hipertensivos sabemos que son una condición frecuentemente presentada durante el embarazo y representan el 5 a 10% de todos, pues como afectan al 5 a 10% de todos los embarazos. En el mundo se estima que 70.000 mujeres mueren al año por esta causa. En nuestro país, los trastornos hipertensivos son la segunda causa de muerte materna directa. En el 2019 representaron un 18.2% de los casos, y en Antioquia, entre 2013 y 2019, representaron la primera causa de morbilidad materna extrema, de mortalidad materna y morbilidad materna extrema. Varios estudios han demostrado que las mujeres con preeclampsia que se han recuperado después del embarazo tienen mayor riesgo de eventos cardiovasculares. De hecho, se ha encontrado un riesgo 4 veces mayor de presentar hipertensión y el doble de riesgo de presentar enfermedad isquémica fatal con o accidentes cerebrovasculares y tromboembolismos venosos en el futuro. Respecto a la fisiopatología de la preeclampsia, es ampliamente conocido que es una entidad multifactorial que está influenciada por el medio ambiente, factores inmunes y genéticos en ese tipo de pacientes. Lo que ocurre en su forma primaria es que hay una inadecuada invasión trofoblástica debido a la mala remodelación de las arterias espirales, por lo que el trofoblasto va a estar mal perfundido y esto va a generar una liberación de sustancias tóxicas a nivel endotelial. Por otro lado, en su forma secundaria, esta mala perfusión se desconoce cuál puede ser la causa. Entre varias teorías se tienen que sea consecuencia de una vasculitis, aterosclerosis materna, alteración en el óxido nítrico y finalmente todas estas, esa mala perfusión va a terminar en una lesión endotelial y en un compromiso de la producción de vasodilatadores endógenos, además de la activación de la cascada de coagulación y por ende va a desencadenar el daño de órganos blancos que ya todos conocemos. Los estudios recientes han asociado esta preeclampsia también con sobre todo las formas más graves, con la disminución de los factores antiangiogénicos y el aumento de factores angiogénicos y sobre todo la relación entre ellos con las presentaciones, como les decía, más graves de la preeclampsia e incluso con complicaciones mucho más, con desenlaces mucho más graves, tanto para la madre como para el feto. Por otro lado, se ha demostrado el beneficio en la prevención de la preeclampsia si se da aspirina, ácido acetilsalicílico, antes de la semana 16 de edad gestacional, convirtiéndose en un lineamiento de nuestra guía de práctica clínica colombiana. Pero además, estudios recientes han encontrado que se pueden dar beneficios modestos incluso hasta la semana 28. Por esta razón, la última guía de la EICO recomienda que se dé incluso hasta esa semana de edad gestacional. Sin embargo, hay controversia sobre su uso más allá de la semana 16,
e incluso algunos no le dan mucho mérito antes de la semana 16, debido a que no ha mostrado que sea capaz de ser totalmente efectivo en el 100% de las pacientes. Tenemos entonces que la causa por la cual la aspirina nos ayuda a prevenir la preeclampsia es a nivel de dos sistemas. En las plaquetas, el ASA nos inhibe la ciclooxigenasa 1, disminuyendo la producción del trombocano A2, generando un efecto antitrombótico. En esa misma cascada del ácido araquidónico, pero a nivel del endotelio, el efecto del ASA se va a ver con la inhibición de la COX-2, haciendo que se impida la disminución de los factores, de los lípidos, de los peróxidos lipídicos, y esos peróxidos lipídicos tienen un efecto inflamatorio, por lo cual, obviamente, si yo inhibo esa COX-2, va a inhibir esa producción y, por lo tanto, me va a generar un efecto antiinflamatorio a nivel de toda la cascada inflamatoria. Bueno. También se ha encontrado en múltiples estudios el beneficio de la dosis baja de aspirina en la rigidez arterial, porque se cree que esa inflamación y ese efecto antiinflamatorio del ASA nos van a llevar a que disminuya la rigidez arterial. Se cree que la inflamación genera rigidez arterial y, por ende, si yo doy ASA, podría llegar a disminuir esa rigidez arterial. Hay múltiples estudios que respaldan esto, pero quise traer este publicado en el Vascular Medicine en el 2014 sobre ese efecto benéfico de las dosis bajas de aspirina en la rigidez arterial en pacientes hipertensos. Estas sí no eran pacientes embarazadas, sino pacientes hipertensos de la población general, puesto que en pacientes embarazadas no hay estudios que nos vayan a demostrar este efecto. Lo que encontraron en este estudio fue una administración durante pocas semanas, un ensayo clínico controlado, aleatorizado, doble ciego, y encontraron que la administración de aspirina tenía un efecto favorable en la rigidez aórtica en los pacientes hipertensos, en la rigidez arterial, perdón, en los pacientes hipertensos. Por otro lado, también se ha estudiado que haya una asociación entre la rigidez arterial y la preeclampsia. Entonces, quise traerles este metaanálisis publicado en el Journal of Hypertension del 2017, donde se evaluaba la asociación entre la rigidez arterial y la reflexión de onda con los subsecuentes desarrollos de enfermedades mediadas por la placenta durante el embarazo, entre ellas la preeclampsia. Fue una revisión sistemática y metaanálisis donde encontraron un aumento significativo en los parámetros de rigidez arterial en las embarazadas que posteriormente desarrollaron preeclampsia. Sin embargo, todavía para ese momento, pues la cantidad de pacientes no eran tan significativas y recomendaban más estudios al respecto. Respecto a las variables de rigidez, se ha visto entonces que no hay pues como unas recomendaciones generalizadas y estas variables de rigidez arterial no se han estandarizado para las pacientes embarazadas, porque pues se han realizado varios estudios que han mostrado esta asociación, pero todavía no se ha logrado hacer como unas directrices claras, ni tampoco validar cuáles son los valores específicos pues, para las embarazadas. Por ende, lo que se busca cuando tenemos esta evaluación de estas variables de rigidez arterial con los métodos para medirlas es evaluar cómo está la elasticidad y cómo está la respuesta del tono de las pequeñas arteriolas y arterias en el sistema vascular. ¿Qué es específicamente? Resulta que la aorta tiene una fluctuación y tiene una...
una oscilación entre la presión y el flujo que circulan pues a través de ella. Pero la naturaleza pulsátil del ciclo cardíaco van a hacer que eso sea bastante fluctuante. Ya con la elasticidad propia de las arterias y la posibilidad de los cambios en el tono vascular, tanto de las pequeñas arterias como las arteriolas, nos van a permitir regular eso, haciendo que haya una amortiguación de esos cambios y que sea mucho más constante el flujo que circula a través de ella. Los instrumentos que se han utilizado para medir esas variables de rigidez, entonces nos van a medir la velocidad de onda de pulso, que es como el gold estándar para poder medir la rigidez arterial. Ha demostrado que a mayor rigidez hay mayor velocidad en la aorta y es el que realmente nos va a medir el flujo de esta aorta. Esa velocidad de onda de pulso se mide en metros por segundo y los estudios han demostrado que cuando está aumentada hay un riesgo incrementado de eventos cardiovasculares en pacientes hipertensos, diabéticos y con enfermedad renal crónica. Por otro lado, el índice de aumento aórtico, que se mide en porcentaje, me va a mostrar la diferencia de ondas en respuesta a los cambios de presión con la sístole. Entonces, me muestra pues como esta diferencia entre el P1 y el P2 en respuesta a esos cambios y va a ser proporcional a ese tono de las pequeñas arterias y arteriolas, por lo que les decía que esas dos son como las variables más importantes. Y se saca pues con esta fórmula P2 menos P1 sobre la presión de pulso por 100. La presión arterial aórtica sistólica central se lee pues en milímetros de mercurio y lo que va a hacer es medirme la presión en la raíz aórtica. Respecto al sabemos entonces que todas estas medidas han ganado popularidad para poder evaluar esa función endotelial y para determinar el riesgo cardiovascular. Pero a pesar de que se han desarrollado varios métodos para medirlas, no han sido validado ninguno y por lo tanto pues, no hay como uno que nos diga que es mejor que el otro. Entonces, lo que podemos evaluar, lo que hemos podido evaluar hasta ahora es que cuando la rigidez arterial está más elevada, esas pacientes terminan en unos desenlaces más graves de la preeclampsia e incluso que se puede llegar a ver muy tempranamente, incluso como en la semana 11 de gestación, cambios de la rigidez arterial en las pacientes con preeclampsia, que en el futuro, pues, que en este mismo embarazo, pues, van a presentar una preeclampsia grave. Este arteriograph es un dispositivo que nos ayuda a medir la presión de la arteria braquial. Y a través de eso, entonces, me va a medir esas ondas de pulso, me va a medir esa diferencia de las ondas de pulso y me va a permitir, obviamente, sacar estos valores de los que le hablé, la velocidad de onda de pulso, el índice de aumento aórtico y la presión de la aórtica central. Les voy a hablar del estudio ARTE, que es sobre las variables hemodinámicas y la rigidez arterial en mujeres en riesgo de trastornos hipertensivos asociados al embarazo en la IPS San Diego Sur de la ciudad de Medellín, porque nuestro estudio fue un estudio secundario a ese estudio ARTE, es un estudio anidado de ese estudio ARTE. El objetivo del estudio ARTE era estimar los valores de las variables de rigidez arterial, de los que le hablé ya previamente, en 4 momentos del embarazo en gestantes sanas y en aquellas que desarrollan trastornos hipertensivos asociados al embarazo. La metodología es un estudio de cohorte prospectivo, como ya les dije, en donde fue realizado entre abril de 2017 y octubre de 2019, fue aprobado por los comités de ética, tanto de la Universidad de Antioquia como de la IPS Sura, como de las IPS donde se atendieron los partos de todas estas pacientes. Un estudio financiado por Colciencias, la Universidad de Antioquia y Fundared Materna.
Los criterios de inclusión que se tuvieron en cuenta era que las pacientes fueran mayores de 15 años, que no tuvieran historia de hipertensión, que su gestación fuera única, que tuvieran menor o igual a 17 semanas de edad gestacional documentadas por ecografía, que vivieran en el Valle de Aburrá, y los de exclusión es que no tuvieran pues hipertensión crónica ni tampoco hipertensión diagnosticada y documentada por debajo de la semana 20, el feto no tuviera malformaciones o alguna enfermedad incompatible con la vida, que no fuera una gestación múltiple, que hubiera una imposibilidad para la medición en el miembro superior derecho o que la paciente se negara a participar en el estudio, por supuesto. Como fue un estudio pues, de varios años, también que no hubiera participado previamente en el estudio, en un embarazo anterior, en las pacientes pues, que tienen embarazos muy seguidos. La metodología se realizó entonces con unas enfermeras capacitadas que captaban las pacientes en su control prenatal. Allí tomaban los datos de las variables demográficas, los antecedentes de la paciente. Entre esos antecedentes preguntábamos los antecedentes farmacológicos, cuáles medicamentos tomaban, que habían sido hospitalizadas, y se les hacían pues la medición de las variables con el arteriograph, como les decía, por debajo de la semana 17. Y muy importante entonces que en cada medición pues se les volvía a preguntar los medicamentos, si habían estado hospitalizadas y si habían desarrollado pues alguna patología durante el tiempo de las mediciones. En las IPS donde se atendía el parto, el ginecólogo no conocía los resultados de las mediciones de las variables, no tenía ninguna relación con los investigadores y realizaba pues su historia clínica y el diagnóstico del trastorno hipertensivo o de lo que presentara la paciente. La información se analizaba por las investigadoras, por nosotras, y con base en los registros que estaban en las historias clínicas. Los diagnósticos y los desenlaces del embarazo se daban no solamente con lo que dijera el ginecólogo, sino el desenlace se realizaba, se confirmaba con la guía del Task Force. Las variables que les hablé, además la presión arterial sistólica y la presión arterial media, se registraban en 4 momentos. Se realizaban 4 mediciones por debajo de la semana 17 y hasta la semana 17. Después de la semana 17 hasta las 26 más 6 semanas, por encima de las 27 semanas hasta las 35 más 6 y después de la semana 36. Como mínimo se podían tomar entonces 3 mediciones. Cuando los diagnósticos eran confusos porque de pronto las pacientes tenían alguna condición o algún registro que no nos dejaba realizar fácilmente el diagnóstico, nos llevábamos las pacientes a un staff para la clasificación final del diagnóstico, del desenlace. El número de pacientes que fueron llevadas a staff fueron 62. Ese staff estaba conformado por ginecólogos y los residentes del grupo de investigación. Los ginecólogos pertenecientes a ese staff, pues no eran los que atendían el parto, no tenían pues, que ver con esa institución. El tamaño de la muestra se determinó, pues como no habían variables no se conocen los valores de estas variables en la población gestante en el país, lo que se buscó fue una diferencia entre las gestantes, se calculó pues una diferencia entre las gestantes con y sin preeclampsia de un 15%, con un poder, dándole un poder a la muestra del 80% y un error alfa de 0.05, lo que nos dio entonces 1.200 embarazadas con 876 que deberían no presentar trastornos hipertensivos, 204 para hipertensión gestacional y 120 para preeclampsia, y que por lo menos se tomaran 3 mediciones. Ya mi compañera entonces va a seguir con nuestro... Bueno, muy buenos días.
Entonces, basadas en lo que nos acaba de explicar Joana, nuestra pregunta de investigación pues fue la siguiente. ¿Existe diferencia en las variables hemodinámicas asociadas a rigidez arterial entre las gestantes que consumen ASA y las que no? El objetivo general del trabajo, entonces, fue estimar el efecto del consumo de ASA en los índices de rigidez arterial de mujeres en diferentes momentos de la gestación. Para desarrollar ese objetivo general, entonces planteamos estos 4 objetivos específicos. El primero, describir las características demográficas y clínicas de las gestantes de acuerdo al consumo de la aspirina, estimar las diferencias entre los valores de esas variables en diferentes momentos de la gestación, comparando las que consumen ASA y las que no, hacer el estimado de las diferencias de los valores en diferentes momentos ajustadas por unas variables de confusión y estimar las diferencias en esos valores de las variables en diferentes momentos, pero contrastadas con 2 variables que son el desarrollo de los trastornos hipertensivos y el consumo o no de la aspirina. Ahora voy a explicar entonces el diseño de nuestro estudio. Entonces, como les contó Joana, nosotras hicimos parte de las residentes que recolectamos la muestra de las pacientes de la cohorte de arte, ¿cierto? Joana y yo llegamos en segundo año a este trabajo y cuando llegamos, obviamente ya había un buen número de pacientes recolectadas, puesto que ese trabajo viene de una cohorte anterior del departamento. Entonces, nos planteamos los objetivos pues, y el trabajo que les acabo de contar y decidimos entonces identificar en esa base de datos que ya existía y la que seguíamos recogiendo, qué mujeres estaban tomando aspirina. ¿Cómo hicimos esto? Las enfermeras que registraban, que hacían las evaluaciones del seguimiento de las pacientes, les preguntaban qué medicamentos están tomando. Ellas decían XXL y aspirina. Luego tomábamos esas pacientes y tengamos presente que el inicio del medicamento y la indicación del medicamento estuvo a criterio de los médicos del control, fueran ginecólogos o no, basados pues en unos factores de riesgo que ellos identificaban. Nosotras no teníamos pues ninguna, pues no incidimos pues como en la indicación del medicamento. Luego, nosotras evaluábamos las historias clínicas cuando las pacientes se les atendía el parto y de la base de datos de las pacientes que habían dicho que tomaban aspirina, verificábamos en las historias clínicas de la EPS la fecha de inicio de ASA. Esa fecha de inicio, que para que la vamos a llamar así, es en realidad la fecha de la primera fórmula de aspirina de estas pacientes. Esa es la que tomamos como fecha de inicio de ASA. En esta imagen muestro las variables, la definición de variables de trabajo. Entonces, la variable de exposición es el consumo de 100 miligramos de ASA, como ya les dije, la fecha de la primera formulación. Las variables predictoras son entonces el índice aórtico, la velocidad andada de pulso, la presión arterial central, la sistólica y la media, y las variables de desenlace son la hipertensión gestacional y la preeclampsia. En esta imagen hablo de las variables de confusión. Es decir, las variables de confusión son aquellos factores que nosotros consideramos que ponían a las pacientes en un riesgo para desarrollar trastornos hipertensivos. Y como verán más adelante, estas mismas variables son aquellas con las que se ajustaron los resultados tratando de disminuir el sesgo de selección de las pacientes. Los análisis estadísticos se hicieron con un modelo de ecuaciones estimables generalizadas. Cuando yo hablé de D, hablo de esa sigla en inglés, que la voy a explicar más adelante, y los resultados se presentan como coeficientes con su respectivo intervalo de confianza del 95%. Los análisis se realizaron en un paquete estadístico que se llama STATA. El tamaño de la muestra, entonces, recordemos que nosotras tomamos toda la cohorte de pacientes de arte, por lo tanto, esta población la obtuvimos por conveniencia, ya que el tamaño de la muestra y el periodo de reclutamiento dependían completamente de la cohorte original. Por lo tanto, no se hizo un cálculo
formal de la muestra para nuestro estudio, pero la muestra sí se calculó para el estudio ARTE, como acaba de explicar Joana. Muy bien, entonces vamos a mostrar los resultados del trabajo. Entonces, en esta primera imagen es la tabla 1, entonces resultaban elegibles para ARTE 2.478 mujeres, se excluyeron 492 por esas razones que están ahí anotadas, se incluyeron para el análisis 1.986 y hubo un 2.5% de pérdidas del seguimiento. Finalmente, entonces, nosotros analizamos 1.873 pacientes y de ellas 560 consumieron ASA y 1.313, más o menos distribuidas en 70-30, pues no lo consumieron. En las siguientes 3 diapositivas está distribuida, digamos, la tabla 1, que es la tabla donde están las características demográficas y clínicas de las gestantes de acuerdo al consumo de ASA. Vemos entonces que en promedio las pacientes tenían una edad de 27 años, el 46.5% de las pacientes tenían sobrepeso u obesidad versus el 43.7% de las mujeres que tenían un IMC adecuado para su edad gestacional. Dentro del grupo de las que tenían obesidad, el 74% recibieron la formulación del medicamento. En esta segunda parte de la tabla, entonces vemos que el 87% de las pacientes del trabajo recibieron la prescripción antes de la semana 16. El 2.4% de las pacientes de la cohorte eran de raza negra, 45 mujeres. 235 mujeres tenían historia de tabaquismo, el 12.6%, y de esas el 36% recibió ASA. Dentro del grupo de mujeres con antecedentes de tabaquismo, 27 consumieron cigarrillo durante la gestación, conformando el 48% de las fumadoras, las de historia de tabaquismo. Y en esa imagen vemos, encontraron entonces 14 mujeres con antecedente personal de diabetes, de ellas 8 recibieron aspirina, diagnosticaron 115 casos de diabetes gestacional, de ese grupo 48 recibió ASA, y 9 de las pacientes refirieron antecedente de enfermedades autoinmunes, de ese grupo 8 recibió el medicamento. En esta imagen, en esta diapositiva, entonces vemos una tabla. Esta tabla contiene los valores, no sé si ven la flechita del mouse, ven los valores que es una mediana de toda esa población por medición. Entonces están las 5 variables, la mediana de cada medición, cada una de las 4 mediciones, en las pacientes que no consumieron ASA, en las que consumieron ASA, las 560, y acá a la derecha está el coeficiente B, que lo que calcula es la diferencia. El coeficiente lo que muestra es un promedio de la evolución de las mediciones entre la primera y la última medición. Entonces calcula un coeficiente de diferencia. Y ese coeficiente, que es estadísticamente significativo, porque estos coeficientes son estadísticamente significativos cuando cruzan el 0, no la unidad, también se ajustaron para las variables que les acabo de explicar, las variables confusoras, que fueron la edad de las mujeres, el índice de masa corporal, la ganancia de peso, la nuliparidad, raza negra, antecedente de tabaquismo, diabetes, diabetes gestacional, las enfermedades autoinmunes y el periodo intergenésico mayor a 10 años. Esta imagen, quise traer los datos que resumen la tabla 3, que es una tabla muy extensa en la que mostramos las características demográficas y clínicas de acuerdo con el diagnóstico al finalizar el embarazo y el consumo o no de aspirina. Entonces, encontramos 212 mujeres que desarrollaron trastornos hipertensivos, corresponden al 11.3% de la muestra total. De ellas, 120 tuvieron preeclampsia y 92 tuvieron hipertensión gestacional. De las mujeres que tenían un índice de masa corporal adecuado, 72 desarrollaron trastorno hipertensivo, versus las pacientes, de las 137 pacientes que tenían sobrepeso u obesidad,
sobrepeso o obesidad, 137 desarrollaron TAE. De ellas, 69 recibió aspirina y 68 no. El 87% de las pacientes les prescribió antes de la semana 16, son 487 mujeres. De ellas, 35 desarrollaron hipertensión gestacional y 51 desarrollaron preeclampsia. También encontramos que el medicamento se prescribía después de la semana 16. Incluso hay pacientes que tienen la prescripción después de la semana 24. Nosotras decidimos incluir esas 73 pacientes en el análisis, puesto que nuestro trabajo no es un estudio experimental, no es un estudio de causalidad. Nosotras no pretendíamos decir cuántas preeclampsias se previnieron sino que queríamos evaluar el efecto de la aspirina en cualquier momento del embarazo en las variables. Por eso decidimos incluirlas a todas. Como les contó Joana, incluso actualmente el Colegio Americano se plantea el beneficio de que las mujeres reciban incluso hasta la semana 28 el efecto del ASA, intentando intervenir la preeclampsia de inicio tardío y el parto pretérmino. De esas 73 mujeres, 5 desarrollaron hipertensión gestacional y 7 preeclampsia. Y de las mujeres de raza negra, que eran 45, el 20% desarrolló trastorno hipertensivo y de esas 66% recibió la aspirina. Bueno, esta figura ilustra, perdón, yo me devuelvo acá, los datos de esta tabla, entonces es más fácil mostrar los resultados de manera gráfica. Entonces, el comportamiento de las variables a través de la gestación, comparando lo que está en la línea roja, las pacientes que consumieron la aspirina, y en azul las que no. Vemos entonces que las mujeres, para todos los índices, las mujeres que recibieron el ASA tenían niveles superiores de las variables al comienzo del estudio. O sea, antes de las 17 semanas, ya estas mujeres tienen unos índices más elevados, probablemente explicado porque tienen unos factores de riesgo que pensamos nosotras, por eso les mandaron la aspirina, ¿cierto? Entonces, ellas todas tienen estos índices más altos al ingreso, y si bien hay una diferencia con el consumo de ASA, vemos que al finalizar también tienen todas índices más altos que las que no lo recibieron. Estas gráficas finales, entonces, lo que muestran, digamos, es un compendio de todo. Estas gráficas muestran el comportamiento de las variables, cada una de las variables con los 3 enlaces, es decir, el índice aórtico de las mujeres que no desarrollaron trastorno hipertensivo, las que desarrollaron hipertensión gestacional y las que desarrollaron preeclampsia. Vemos entonces que, así como en la tabla anterior, las mujeres que recibieron la aspirina tenían antes de las 17 semanas unos niveles más altos, y en la gran mayoría de ellas, al finalizar el embarazo, tenían todavía esos niveles más altos en las mujeres que recibieron la intervención. Hay algunas, por ejemplo, el índice aórtico al finalizar el embarazo, vemos que la paciente que recibió ASA tuvo los niveles más altos. Vemos acá, por ejemplo, en la presión central en preeclampsia, lo mismo, las que no lo recibieron tienen índices más altos. Lo mismo sucede con la sistólica en hipertensión gestacional, y con la presión media es donde encontramos como la mayor diferencia. Fíjense que estas mujeres, las que recibieron el ASA, tienen todo el tiempo este nivel pues, de presión más bajo que el otro grupo. Y esta es la tabla 5, en la que se expresa el coeficiente G, es decir, la diferencia entre las mediciones de las variables a lo largo de la gestación, de acuerdo al consumo. Ya todo esto está ajustado, y en los tres desenlaces. Los índices que ven resaltados en rojo son los que fueron estadísticamente significativos. Bueno, entonces, para hacer la discusión, entonces empezamos diciendo a grandes rasgos nuestra hipótesis cuando escribimos el protocolo del trabajo. Entonces,
era que el consumo de la aspirina durante la gestación disminuye los índices de rigidez arterial. ¿Nosotros qué encontramos? Encontramos pues, que no es así. Las pacientes que consumieron aspirina tenían en nuestro trabajo niveles basales y a lo largo de la gestación más altos en esas variables de rigidez, y esto pues se logró de manera estadística utilizando este modelo de ecuaciones con una diferencia estadísticamente significativa. Las fortalezas del trabajo, la principal es que, como explicó Joana, no se cuenta con trabajos de este tipo en Colombia y en Latinoamérica. Cuando hicimos la búsqueda bibliográfica para hacer la introducción pues, y el estado del arte de eso, no encontramos trabajos que evalúen el impacto de aspirina en las variables. Hay trabajos, está suficientemente demostrado las variables en el riesgo cardiovascular general, y hay un trabajo canadiense publicado en 2016 que solamente encontramos unos resultados parciales. Intentamos conversar con los autores, pero nunca nos contestaron para conocer pues cómo desarrollaron el trabajo. Era una muestra muy pequeña de 110 pacientes, tampoco encontraron pues como un impacto. Fortalezas, el tamaño de la muestra, 1.873 pacientes. Los resultados tienen valores estadísticamente significativos para detectar por lo menos una asociación. El sesgo de seguimiento, digamos que está adecuadamente controlado por el poco porcentaje de pérdidas de pacientes, y la gran mayoría de ellas pues la iniciaron antes de la semana 16, que es la recomendación pues de las sociedades colombiana y pues a nivel mundial. Las limitaciones del trabajo son pues las limitaciones que tienen casi todos los estudios de cohorte. La principal pues es la de la selección de pacientes. Recordemos que el trabajo es un estudio validado en una cohorte previa, por lo tanto nosotras no teníamos la manera de seleccionar adecuadamente los grupos que íbamos a controlar, pero esto se controló, digamos, ajustándolo para las variables que les expliqué. Los grupos en este tipo de trabajos es muy difícil que tengan los dos grupos la misma susceptibilidad pues, a la exposición. Otro problema pues es que la formulación del medicamento, como no es un ensayo clínico, ¿cierto? Nosotras no teníamos manera de decir, le receta a X y tales pacientes, la formulación es subjetiva. Suponemos pues que los médicos hacen la formulación siguiendo las guías, pero eso no está intervenido por nosotras. Y en cuanto al seguimiento, entonces la adherencia en nuestro trabajo no está protocolizado. Recordemos que nosotras el trabajo lo empezamos a desarrollar cuando ya la muestra estaba desarrollada. Los formularios de las enfermeras que atendían las mujeres sencillamente preguntaban qué medicamentos, y nosotros luego buscamos, pero no había no se hacía un seguimiento especial, se lo tomó, no se lo tomó, llamada telefónica, en fin. Los evaluadores nos preguntaban si no hubiera sido posible, digamos, hacer ese seguimiento mejor. En realidad, pues no. Consideramos que hacer un ensayo clínico de todas maneras sería difícil, porque cuando uno quiere comparar un ensayo clínico, pues requiere un gold estándar, y digamos que una llamada, pues una adherencia, digamos que en nuestro medio pienso que es complejo pues que se haga 100% fiel, y probablemente requerirían pues como pruebas de laboratorio para evaluar que la paciente sí esté consumiendo pues el medicamento. Las conclusiones finales, entonces, el consumo de ASA en pacientes con riesgo de preeclampsia y sin antecedente de hipertensión crónica no disminuye la rigidez arterial evaluada con el arteriograf. Los resultados de ese trabajo refuerzan las sugerencias para buscar un modelo pues, de detección más depurado, y estamos convencidas pues, de que este tema amerita que se realicen estudios de tipo ensayo clínico controlado, en donde las pacientes puedan evaluarse antes, durante y en el posparto, ya que, como explicó Joana, estas mujeres que sufren estos trastornos tienen, después de que se recuperen, aunque se recuperen adecuadamente pues, del trastorno hipertensivo, ya tienen van a tener a mediano y largo plazo un riesgo cardiovascular mucho mayor pues, desde mujeres muy jóvenes.
Muchas gracias, pues los escuchamos.